Fui vejada por 5 hombres, mi jefe entre ellos, en orgías laborales donde me sometieron como si fuera una esclava durante años, hasta que decidí que me tomaría la revancha, un sorbo de cada uno, sin que sospecharan que estaba ejecutando mi venganza mientras me llamaban su cocinera. Así fue, tal como lo oyen. Lo planeé todo mirándolos a los ojos, uno por uno. Fueron cayendo como moscas y nadie jamás intuyó que era yo, una simple cocinera de una pensión que apenas sabía escribir su propio nombre. Hice justicia por mi propia mano, de la manera que sabía, y ni un solo día en estos más de 60 años me he arrepentido de ello. Me llamo Geralda Mesías Queirós, pero aquí en Dourados todos me conocen como Doña Diña. Recién cumplí 87 años. Soy una anciana de 1,52 m, con la piel llena de manchas de sol y las manos ásperas de tanto trabajar desde que tengo memoria. Mi cabello, que antes era negro azabache, ahora es blanco como el algodón, y siempre lo recojo en un moño para aliviar este calor que hace por aquí. Dicen que mis ojos son lo que más llama la atención. La gente dice que tengo ojos castaños que parecen ver dentro del alma de las personas. Creo que aprendí a mirar así de tanto observar a los demás, de tanto necesitar adivinar lo que estaba por venir para poder protegerme. Ahora que ya les conté sobre mí, quiero saber de ustedes que me están escuchando ahora, ¿desde qué rincón de este Brasil me están viendo? ¿Cuál es tu nombre, amiguito o amiguita? Cuéntame aquí en los comentarios, ¿sí? Me gusta imaginar que mi voz está llegando a lugares que esta viejecita del interior de Mato Grosso del Sur nunca ha podido visitar en persona. ¿Quién sabe? Tal vez alguno de ustedes esté aquí cerquita, en Dourados, y ya probó mi arroz carretero especial en el restaurante, o mi puchero con mandioca que hace que la gente se chupe los dedos hasta no poder más. Sería una coincidencia demasiado buena, ¿verdad? Ay, me pondría tan feliz que querría darles un abrazo hoy mismo. Ahora vivo en una casita sencilla pero espaciosa aquí en las afueras de Dourados. Nada de lujos, ¿eh? Pero para quien ya durmió en un cuartito de empleada más pequeño que un cubículo, esto es un palacio. Estoy muy orgullosa de mi jardín, que cuido con mis propias manos hasta el día de hoy. Planté cada hierba, cada condimento que uso en mi cocina. Tengo albahaca, mejorana, romero, salvia, hierbabuena y también las hierbas medicinales que aprendí a usar desde niña. Boldo, toronjil, zacatelimón, ruda, un montón de plantas que ni se imaginan. Y allá en el rincón escondidito, tengo hasta el día de hoy una plantita de María sinvergüenza que fue mi salvación cuando más lo necesité. La cocina es el corazón de mi casa. Tengo un fogón de leña que mandé a hacer especialmente para mí, igualito al que usaba cuando era niña. Es en él donde preparo las recetas más especiales, esas que necesitan fuego lento y constante, que se van cocinando despacito, absorbiendo todo el sabor. El olor a leña que se mezcla con los condimentos frescos es el perfume más delicioso que existe en este mundo. También tengo una estufa normal, un refrigerador, todas esas modernidades, pero nada se compara con el sabor de la comida hecha en el fogón de leña, con paciencia y cariño. Es en esta cocina donde guardo mi mayor tesoro, un piloncito de madera, un mortero antiguo que llevo conmigo desde los 15 años. Ya está. Ese molcajete, por más gastado que esté de tanto uso, no lo cambio por nada del mundo. Fue con él que preparé los sazones que me hicieron famosa y también fue con él que molí las hierbas que cambiaron mi vida para siempre. Incluso tiene un pequeño compartimento secreto abajo que nadie ha descubierto jamás. Hoy en día ya no hay nada ahí dentro, pero llegó a guardar cosas que nadie podría ni siquiera imaginar. Mi restaurante,
Los sabores de la tierra, hoy es conocido en toda la región. Empezó siendo algo muy pequeño, en un cuartito alquilado, con una estufa vieja y unas pocas mesas. Ahora tengo 6 sucursales distribuidas por todo Mato Grosso del Sur. Viene gente de muy lejos solo para probar mi comida, ¿sabes? He recibido hasta políticos importantes, artistas de televisión, cantantes famosos. Todo el que pasa por Dourados y tiene algún conocido en la ciudad, termina viniendo a comer aquí. Hay gente que dice que mi galiñada con pequi es la mejor de Brasil. Otros juran que mi carreteiro no tiene igual. El secreto está en los sazones, en la paciencia y en unas hierbas que solo yo sé usar de la forma correcta. Pero el éxito no se me ha subido a la cabeza, ¿no? Sigo siendo la misma doñas nombre de siempre, levantándome temprano para recolectar mis hierbas, probando nuevas recetas. Ya no me quedo todo el día en la cocina del restaurante, porque mis piernas ya no aguantan como antes, pero aún me aseguro de preparar personalmente algunos platillos especiales, principalmente cuando viene algún cliente de fuera. Y aún más importante, me aseguro de contratar solo a mujeres que han pasado por dificultades en la vida. Cada muchacha que trabaja en mis restaurantes tiene una historia de sufrimiento que contar, igual a la que yo tuve un día. Eso me da un orgullo enorme, ver a esas mujeres que llegan con la cabeza baja, con miedo de todo y de todos, y después de unos meses ya están con la cabeza erguida, sonriendo, haciendo planes. A todas las llamo mis hijas de corazón. Ya he pasado por más de 200 casos de mujeres a las que he ayudado a salir adelante. Algunas se han convertido en gerentes de los restaurantes, otras han abierto sus propios negocios. Incluso hay algunas que se fueron a estudiar gastronomía a la capital. Ver el éxito de ellas es casi más gratificante que ver el mío propio. Ya me han llamado hasta heroína, pero yo no soy nada de eso. Solo sé muy bien lo que es sufrir y no tener a nadie que te tienda una mano. Sé lo que es estar al borde del abismo y pensar que ya no hay salida. Y también sé que de donde yo vengo, el molcajete viejo y gastado que aún uso, guarda las memorias de cuando no tenía cómo salir adelante. Cómo llegué hasta donde estoy, cómo salí de aquella vida sufrida y construí todo esto. Para la mayoría, doy esa respuesta ya preparada. Trabajo duro, perseverancia, nunca rendirse. Es lo que la gente quiere oír. Pero la verdad verdadera, muy poca gente la conoce. Es una historia que guardé dentro de mi pecho por más de 60 años, con miedo de que las personas me juzgaran, me condenaran, o peor aún, que no me creyeran. Lo que voy a contar ahora lo guardé solo para mí por más de 60 años. Ni siquiera mi nieta, que está filmando este video, había oído esta historia completa. Pero hoy, mi niña, voy a desahogarme. Pero antes, déjame empezar esta historia como se debe. No es una historia bonita de esas para contarle a los niños antes de dormir. Es una historia cruel, de un tiempo en que las niñas pobres como yo no valían nada, en que la justicia solo existía para los ricos y poderosos. En 1952 yo tenía 14 años y vivía en Coxim, allá en el norte del estado. En aquel tiempo ni siquiera era Mato Grosso del Sur todavía, era todo Mato Grosso. A grandes rasgos, mi padre había fallecido a causa de una fiebre de origen desconocido 2 años antes, y mi madre se esforzaba por criar a 8 hijos por su cuenta. El hambre era una compañera constante. Vivíamos en una humilde casita de adobe con piso de tierra apisonada, todos apiñados en un único cuarto. Sin embargo, al menos estábamos unidos como familia, ¿sabes? Teníamos cariño y protección, o al menos eso creía yo. Un día, un hombre llamado Arlindo Méndez se presentó en nuestra casa. Llegó impecablemente vestido en un auto que brillaba y relucía, diciendo que tenía una hacienda en Dourados
y necesitaba una muchacha para ayudar en las tareas domésticas. Ofrecía un sueldo mensual e incluso la posibilidad de estudiar. Para una familia que pasaba hambre como la nuestra, parecía un verdadero milagro. Mamá, con el corazón acongojado, aceptó enviarme. Significaba una boca menos que alimentar y la promesa de una vida mejor para mí. ¿Cómo podría salir mal algo así, verdad? Pues sí que salió mal. Preparé un atillo con mis escasas pertenencias, coloqué el mortero de mi abuela en medio de la ropa para que no se rompiera y allá fui, en la parte trasera de un camión, rumbo a una ciudad de la que nunca había oído hablar, a trabajar para un hombre al que apenas conocía. No tenía ni la más remota idea del infierno que me aguardaba. No imaginaba que aquella decisión cambiaría mi vida para siempre y de una manera que nadie podría haber previsto. Que yo, una muchacha delgada y analfabeta, me convertiría en jueza, jurado y verdugo de 5 hombres poderosos. Que yo sería la muerte, esa que no vieron venir, servida en una taza humeante cada mañana. Voy a contarlo todo, sin ocultar nada. Cómo me trataron, lo que me hicieron pasar y cómo, poco a poco, fui encontrando mi forma de impartir justicia. Una justicia que nadie impartiría por mí. Una justicia a sorbos de café, con el sabor amargo de la venganza. Pero antes, déjenme volver al principio, porque si no, no entenderán nada. Nací en Coxim, en un sitio tan pequeño que ni siquiera aparece en los mapas. Era solo un pedacito de tierra que mi padre, don Manuel, había logrado comprar después de años trabajando para otros. Una tierra pobre y pedregosa que daba poca cosa, pero era nuestra. Papá se levantaba aún en la oscuridad, mucho antes de que saliera el sol, y solo regresaba cuando ya estaba anocheciendo. A veces pasábamos el día entero sin verlo siquiera. Era un hombre callado, de pocas palabras, pero de manos firmes y corazón bueno. Mamá, doña Iracema, además de cuidar la casa y de nosotros, lavaba ropa para afuera. Recogía montones y montones de ropa sucia de las familias más adineradas de Coxim e iba al río, incluso bajo un sol abrasador. Regresaba con la espalda arqueada, de tanto inclinarse a la orilla del río, las manos rojas y agrietadas por el jabón fuerte, pero nunca se quejaba. Decía siempre: mientras haya salud, habrá abundancia. Solo que la abundancia nunca la conocimos. Éramos 8 hermanos, todos en escalera. Yo nací en medio, la tercera. Por encima de mí estaban Ceciño y Toño, que ya ayudaban a papá en la labranza desde pequeños. Por debajo de mí venían Lourdes, Sebastián, Aparecida, José Pedro y Mariaciña, la más pequeña, que nació un año antes de que papá muriera. Cuando ella llegó, mamá ya estaba tan cansada de la vida que ni siquiera tenía leche para darle a la pobrecita. Mamó en una mamila improvisada con leche de cabra cuando la había. No teníamos casi nada, pero teníamos unas alegrías sencillas que hoy extraño. Recuerdo el olor de la tierra después de la lluvia, que en Mato Grosso no es algo de todos los días. Cuando llovía, se sentía como una bendición. El aroma de la tierra húmeda se colaba por mis fosas nasales y me hacía sentir que todo mejoraría. Los niños, incluyéndome, salíamos corriendo para sentir el agua que caía del cielo, para observar cómo el polvo se transformaba en lodo, para escuchar el suave murmullo del agua al golpear el techo de paja. La comida era limitada, pero su sabor permanece grabado en mi memoria hasta el día de hoy. Recuerdo el frijol cocido a fuego lento en la estufa de leña, sazonado únicamente con un poco de manteca de cerdo y una ramita de romero que mi madre cultivaba en un rincón del patio. La yuca, pelada y cocida en agua con sal, se deshacía en la boca cuando estaba lista. A veces, cuando teníamos suerte, mi padre traía un trozo de carne, y eso era motivo de celebración. El pastel de elote solo se preparaba en ocasiones muy especiales, cuando la cosecha era abundante.
El aroma de ese pastel, horneándose en el horno de leña, impregnaba toda la casa, y nosotros nos quedábamos mirando por la rendija del horno, esperando que estuviera listo. Era un manjar que ningún pastel de panadería podía igualar. Cada mañana, al amanecer, nos despertaba el canto del gallo, tan puntual como un reloj. Luego se escuchaba el mugido de las vacas, ansiosas por ser ordeñadas, el gruñido de los cerdos que engordaban en el corral. Los pájaros, por su parte, organizaban una fiesta sonora. El censontle, el cardenal, la reinita mielera y muchos otros cuyos nombres desconozco, formaban un coro que ni el mejor director de orquesta podría haber organizado. Era una buena época, aunque éramos pobres, éramos felices a nuestra manera. Todo cambió cuando mi padre enfermó. En 1950, cuando yo apenas había cumplido 10 años. Todo comenzó con una fiebre persistente que no cedía. Él, que nunca había estado en cama en su vida, de repente no podía ni siquiera levantarse. Temblaba tanto que parecía que se le iban a romper los huesos. Sudaba frío y luego le venía un calor sofocante que ni siquiera un paño húmedo en la frente lograba aliviar. Mi madre intentó de todo: té de chanca piedra, hojas de guayaba, corteza de aroeira, incluso le aplicó cataplasmas de barro con hierbas en las plantas de los pies, como le había enseñado la vieja partera de la región, pero nada funcionó. Al ver que no había solución, mi madre vendió los 2 únicos objetos de valor que poseíamos, su anillo de matrimonio y un pequeño crucifijo de plata que había pertenecido a su abuela. Con el dinero, pagó una carreta para llevar a mi padre a la ciudad a ver al médico. Lo recuerdo siendo cargado, ya demasiado débil para caminar, con los ojos hundidos y la piel amarillenta, como si ya no fuera el mismo hombre. El médico lo examinó, le recetó algunos medicamentos costosos, pero admitió no saber con certeza qué era lo que tenía. Tal vez tifoidea, malaria o incluso un hechizo, según le dijo a mi madre. Mi padre regresó a casa, pero nunca más se levantó. Se fue consumiendo, debilitándose y enflaqueciendo cada vez más, hasta que una madrugada de junio, con la helada cubriendo el suelo, exhaló su último aliento. No hubo un velorio apropiado, ya que no teníamos dinero para un ataúd, así que los vecinos nos ayudaron a construir uno con tablas viejas. Fue enterrado en el pequeño cementerio de la comunidad bajo un árbol de primavera amarillo. Mi madre lloró en silencio, con esa resignación de quien sabe que no puede permitirse el lujo de derrumbarse, porque tiene 8 hijos que dependen de ella. Fue entonces cuando la pobreza, que ya era nuestra compañera, se convirtió en una señora cruel e implacable. Sin mi padre trabajando en el campo, la comida se volvió aún más escasa. Mi madre lavaba ropa aún más horas, desde la madrugada hasta la noche. Pero el dinero nunca alcanzaba. Los hijos mayores, Ceciño y Tono, intentaban mantener la siembra se había realizado, pero éramos demasiado jóvenes, carecíamos de la experiencia y la fortaleza que poseía papá. La cosecha fue escasa, los animales se vendieron uno tras otro para poder comprar alimentos. Pronto se hizo evidente que era imposible mantener a todos los hijos en casa. La primera en partir fue mi hermana Lourdes, un año menor que yo. Una familia de comerciantes de la ciudad necesitaba a alguien que les ayudara con los niños pequeños. A cambio del trabajo, ofrecieron alojamiento, comida y algunas prendas usadas. No mencionaron ningún salario. Mamá lloró en secreto durante toda la noche, pero al día siguiente preparó el pequeño equipaje de Lourdes y la llevó. «Es por tu bien, hija», repetía, como si tratara de convencerse a sí misma. Lourdes tenía 11 años y hacía casi 3 años que no veía a la familia cuando yo me fui de casa. Después fue el turno de Sebastián, que tenía 10 años.
enviado a trabajar en una hacienda cuidando el ganado, durmiendo en el corral junto con los peones. De vez en cuando enviaba noticias diciendo que estaba bien, pero la letra en el papel era temblorosa, propia de alguien que apenas sabía escribir. Y así, 2 hermanos más fueron entregados a familias adineradas a cambio de la promesa de que serían bien tratados, que tendrían ropa para vestir y que, quién sabe, hasta podrían estudiar. Promesas que, con el tiempo, se desvanecieron. Mientras tanto, mamá cuidaba a los animales pequeños, iba al río a lavar la ropa y el maíz se convertía en tortillas gracias a sus manos. Sabía que pronto llegaría mi turno de marcharme. Era el destino de casi toda niña pobre de aquel lugar, convertirse en empleada doméstica en la casa de alguien, niñera de los hijos de otros, hasta que creciera lo suficiente como para casarse y tener sus propios hijos, repitiendo el ciclo. Fue en un septiembre caluroso cuando apareció él. Don Arlindo Méndez llegó montado en un caballo negro bien cuidado, vestido con ropa limpia y planchada, con un sombrero de fieltro en la cabeza. En nuestra comunidad, donde todos andaban descalzos y con ropa remendada, él parecía un señor. Preguntó en la tienda de don Antenor dónde podía encontrar familias con muchachas que supieran cocinar y que quisieran una oportunidad en la ciudad grande. Fue el propio don Antenor quien indicó nuestra casa. Doña Iracema, vengo porque me han dicho que usted tiene una hija talentosa que sabe cocinar, dijo, sentado en nuestro porche, aceptando el café aguado que mamá le ofreció. Tengo una pensión en Dourados, el buen descanso, y necesito una jovencita honesta y trabajadora que me ayude en la cocina. Hablaba con un tono meloso, mirando alternativamente a mamá y a mí, que servía el café temblando de nervios, espiando a aquel extraño de reojo. Don Arlindo explicó que su pensión era frecuentada por gente de bien, comerciantes, hacendados, a veces incluso algún político que pasaba por la región. Dijo que necesitaba una cocinera auxiliar que aprendiera rápido, que fuera higiénica y respetuosa. Ofreció alojamiento, comida, ropa limpia y un sueldo al final del mes. Y si quieres, puedes estudiar. ¿Cómo ven un bombón? Una criada en la escuela que pueda asistir en sus ratos libres. Para quienes vivíamos como nosotros, aquello sonaba como una bendición del cielo. Después de tanto sufrimiento, quería creer que al menos uno de sus hijos tendría una oportunidad mejor, y yo, ingenua, también lo creí. Pensé que trabajaría duro, sí, pero que al menos tendría algo que comer todos los días, que podría enviar algo de dinero a casa al final del mes, que quién sabe, hasta aprendería a leer y escribir bien, algo que en la escuelita rural donde estudié por pocos años nunca logré. La decisión se tomó aquella misma tarde. Me iría con don Arlindo a la mañana siguiente. La noche previa me dediqué a organizar mi atillo, 2 mudas de ropa surcida, el único vestido presentable que reservaba para los domingos de misa, un peine roto y el pequeño mortero de madera que había pertenecido a mi abuela. Introduje todo en un costal de yute y lo aseguré con un nudo firme. Apenas conciliamos el sueño esa noche. Mamá aprovechó para compartir conmigo algunas recetas que conocía, dándome consejos sobre cómo debía comportarme y recalcando la importancia de ser honesta y trabajar con esmero para demostrar que merecía la oportunidad. La despedida al día siguiente fue la experiencia más dolorosa que había vivido hasta ese momento. Ceciño y Tonjo habían partido temprano hacia el campo. Me dieron un abrazo rápido antes de irse, sin pronunciar muchas palabras porque, según les habían enseñado desde pequeños, los hombres no lloran ni expresan sus sentimientos, pero los más pequeños, los más pequeños no comprendían por qué su hermana se marchaba. Aparecida, con sus 8 años, se aferró a mi falda y se negaba a soltarme.
José Pedro, de 6 años, se escondió debajo de la cama y se rehusó a salir para despedirse. Y Mariaciña, con tan solo 3 añitos, no dejaba de llorar, pidiendo que la alzara, sin entender que mi regreso no sería pronto. Mamá se esforzaba por mostrarse fuerte, pero yo notaba el temblor en sus labios, los ojos inundados de lágrimas. Al abrazarme por última vez, susurró en mi oído: «Sé fuerte, hija mía, que Dios te acompañe y la Virgen te proteja». Me colocó un escapulario en el cuello, un pequeño saquito de tela con una oración y un puñado de tierra de nuestro rancho, para que nunca olvidara mis orígenes. Me explicó su significado. Ese escapulario me acompañó durante muchos años, hasta que me lo arrebataron junto con el resto de mi dignidad. Subí a la plataforma del camión junto con otros 2 hombres que transportaban sacos de provisiones. Don Arlindo iba a caballo, guiando el camión por el camino de tierra. Mientras nos alejábamos, miré hacia atrás y vi a mamá de pie frente a nuestra casita, con los pequeños aferrados a su falda, todos despidiéndose con la mano. Fue la última vez que los vi. Esa imagen quedó grabada en mi memoria, tan nítida como si fuera ayer, incluso después de tantas décadas. El viaje fue arduo. 2 días de sacudidas en la plataforma de aquel camión viejo, por caminos llenos de baches bajo el sol y el polvo. Por la noche, nos deteníamos en algún lugar al borde del camino. Los hombres improvisaban un campamento, encendían una fogata. Don Arlindo me ordenaba preparar la comida: arroz, frijoles y un poco de carne seca que él traía. Yo dormía acurrucada en un rincón de la plataforma, lejos de los hombres, envuelta en la delgada cobija que había traído, usando el costal de yute como almohada. Nadie me molestó durante el viaje, pero yo sentía un frío en el estómago, un presentimiento que no sabía cómo nombrar. Llegamos a Dourados al caer la tarde del segundo día. Era la primera ciudad grande que veía en mi vida. Para una muchacha criada en el campo, parecía enorme, ruidosa, aterradora. Tantas casas, tanta gente, tantos autos y camiones circulando por las calles. Me quedé boquiabierta, observando todo, sintiéndome insignificante ante aquel mundo nuevo. Don Arlindo iba adelante y yo lo seguía, como un perrito perdido, aferrada a mi atillo de ropa. La pensión Buen Descanso se encontraba en una calle un poco alejada del centro. Era una casona antigua de madera, pintada de azul descolorido, con una galería al frente y un amplio patio trasero. En lo alto de la puerta, un letrero algo torcido anunciaba el nombre del lugar. Desde lejos, parecía incluso bonita, acogedora, pero al acercarnos noté que la pintura se estaba desprendiendo en varios lugares y que el jardín delantero estaba descuidado. Algunas tablas del piso del corredor estaban sueltas. Al entrar, me encontré con una sala amplia que funcionaba como recepción y área común. Había algunas sillas desgastadas, una mesa alargada donde los huéspedes tomaban sus alimentos y, en un rincón, una mesita con botellas de licor. Las paredes mostraban manchas de humedad y un olor a moho mezclado con tabaco impregnaba el ambiente. Al fondo, un pasillo conducía a las habitaciones, alrededor de 10, todas pequeñas, con camas sencillas, un buró y nada más. La mayoría de las habitaciones carecían de baño propio. Los huéspedes compartían 2 baños al final del pasillo. A la derecha de la sala principal se ubicaba la cocina, un espacio generoso pero sombrío, con una estufa de leña enorme y una de gas algo oxidada, una mesa de madera grande en el centro donde se preparaban los alimentos y estantes repletos de ollas, platos y provisiones. Fue allí donde pasé la mayor parte de mi tiempo en los años siguientes. Saliendo de la cocina, en la parte trasera, había un cuartito pequeño y sofocante con 3 colchones delgados en el suelo. «Aquí es donde vas a dormir», me dijo don Arlindo, «junto con las otras muchachas». «¿Otras muchachas?».
Las conocí poco después. Eran tres. Neusa, de unos 20 años, quien llevaba más tiempo trabajando allí. Cleonice, un poco mayor, rozando los 30, que se encargaba de la ropa, y Claudia, que tenía más o menos mi edad y ayudaba en todo. Todas compartían la misma mirada apagada, una forma de caminar con la cabeza gacha y un hablar en susurros. Esa noche, tendida sobre el colchón delgado, escuchando los ruidos extraños de aquella casa grande, sentí miedo por primera vez, aunque aún pensaba que era solo el susto de estar en un lugar desconocido, lejos de casa. Al día siguiente, don Arlindo me solicitó mis documentos. Yo solo tenía mi acta de nacimiento amarillenta y rasgada en las puntas. Necesito guardarla en un lugar seguro, dijo, tomando el papel y colocándolo dentro de una carpeta. Nunca más volví a ver mi acta. Comencé a trabajar incluso antes de que amaneciera. La rutina era extenuante. Encender la estufa de leña, preparar café, atole y pan para el desayuno de los huéspedes. Después, ayudar a Neusa con el almuerzo, lavar los platos, limpiar la cocina, preparar la cena, lavar los platos de nuevo. Solo me detenía cuando todo estaba limpio y listo para el día siguiente, a menudo después de la medianoche. Durante la primera semana, aún conservaba la esperanza. Trabajaba arduamente, deseando demostrar que era una buena empleada, que merecía esa oportunidad. Cuando pregunté sobre la escuela, don Arlindo evadió el tema, diciendo que por el momento necesitaba aprender bien el trabajo, que más adelante pensaríamos en eso. Cuando llegó el fin de mes y pregunté tímidamente sobre el pago, llegó la primera sorpresa desagradable. ¿Pago? Se burló. Una risa que no llegaba a sus ojos. ¿Crees que ya saldaste la deuda del viaje y lo que comes y donde duermes? Todo eso cuesta dinero, muchacha. Te tomará un tiempo compensar lo que ya gasté contigo. Intenté argumentar, explicar que el acuerdo era diferente, pero me interrumpió con una mirada dura, amenazante. Si no estás satisfecha, puedes irte, pero no olvides que estamos lejos de tu casa y no tienes ni un centavo en el bolsillo. ¿Cómo vas a regresar caminando? Y me dio la espalda, dando por terminado el asunto. Fue allí donde comencé a darme cuenta de que había caído en una trampa, que no era una empleada, sino una prisionera, que las promesas de don Arlindo no valían el papel en el que no fueron escritas, pero lo peor aún estaba por venir. Pronto comencé a notar las miradas, no solo las de don. Además de Arlindo, las miradas de algunos huéspedes se prolongaban de manera indebida, escaneando mi cuerpo de arriba abajo con una avidez que trascendía el simple apetito por la comida. Particularmente, un grupo de 5 hombres que frecuentaban la pensión generaban en mí una gran incomodidad. Este grupo lo conformaban el propio Arlindo, el coronel Justino, un hacendado anciano y enjuto al que todas las jóvenes temían; Anacleto, un comerciante de ganado, reconocido por su propensión a la violencia bajo los efectos del alcohol; Olavo, el gerente del banco local que aparentaba ser un hombre honorable; y el doctor Fausto, el médico del pueblo, quien ocasionalmente dejaba entrever un atisbo de vergüenza en su mirada. Se reunían mensualmente para beber, jugar a las cartas y, lamentablemente, llevar a cabo acciones que una adolescente de 14 años no debería siquiera conocer, mucho menos presenciar. Aún conservo en mi memoria la primera ocasión en que los vi reunidos. Era de noche y yo estaba sirviendo la cena cuando el coronel Justino me sujetó la muñeca con una fuerza que excedía la de un simple gesto casual. ¿Y esta quién es, Arlindo?, inquirió, examinándome como si fuera una res en venta. Sí, respondió mi jefe con una sonrisa peculiar. Llegó hace poco, pero ya está casi lista para que la probemos. En ese momento no comprendí el significado de lista o probar, pero
pronto lo entendería de la peor manera posible. Mi primer castigo físico en la pensión ocurrió a las 2 semanas de mi llegada. Era el cumpleaños de Arlindo y él deseaba un pastel de harina de maíz con dulce de guayaba. Neusa, quien cocinaba mejor que todas nosotras, se encontraba postrada en cama con fiebre alta en el cuartito del fondo. Cleonice no sabía preparar pasteles, por lo que la tarea recayó en mí. Intenté hacerlo lo mejor posible, pero la estufa de leña de la pensión era diferente a la que yo conocía en casa. Calentaba en exceso de un lado y muy poco del otro. Al abrir el horno me encontré con un desastre. Un lado quemado, negro como el carbón, y el otro crudo, con la masa aún líquida. Intenté ocultarlo con la esperanza de poder preparar otro, pero Arlindo ya había entrado en la cocina, atraído por el olor a quemado. Sus pequeños ojos se entrecerraron al ver el pastel arruinado. ¿Es esto lo que haces para mi cumpleaños, inútil?, gritó antes de que pudiera ofrecer una explicación. La bofetada fue contundente y certera, impactando en el lado izquierdo de mi rostro con tal fuerza que caí sentada en el suelo de la cocina. El sabor metálico de la sangre inundó mi boca, ya que me había mordido la lengua con el impacto. Pero él no se detuvo allí. Tomó el pastel aún caliente y lo restregó contra mi cara, la parte quemada. Siente esto, torpe. Así es como le sirves al patrón en su día. La piel de mi rostro se quemó y se formaron ampollas al instante. La marca de sus 5 dedos permaneció visible en mi cara durante casi un mes, y la piel se descamó en las áreas donde el pastel quemado había hecho contacto. Fue entonces cuando comprendí verdaderamente que no era una empleada, sino una posesión, como un mueble o un animal. Esta certeza se consolidó aún más cuando, después de trabajar un mes entero sin descanso, desde antes del amanecer hasta mucho después del anochecer, pregunté tímidamente por mi salario. Arlindo soltó una carcajada que me heló la sangre. ¿Salario? ¿Y crees que ya pagaste la deuda que tienes conmigo? El viaje hasta aquí, la comida que consumes diariamente, la cama donde duermes, la ropa que te di, todo eso tiene un precio, niña tonta. Te tomará mucho tiempo empezar a ver el color del dinero. Protesté, argumentando que ese no había sido el acuerdo, que él había mencionado un salario desde el principio. Al principio, me miró con esos ojos gélidos y me soltó. Si te quieres ir, adelante, pero ¿cómo? Sin dinero, sin identificación, en medio de la nada. ¿Y quién te va a creer a ti contra mí, un hombre respetado en este pueblo? Fue en ese instante que la trampa se cerró por completo. No se trataba solo de un empleo demandante con un jefe exigente. Era esclavitud pura, disfrazada de un trabajo. Y lo peor, aún estaba por llegar. Había 5 hombres que frecuentaban la pensión de manera regular, formando una especie de club. El líder era el mismísimo Arlindo, el dueño de la pensión, un hombre obeso de unos 50 años que sudaba a mares, con solo caminar desde la cocina hasta el salón. Su rostro, perpetuamente enrojecido y brillante por la grasa, siempre portaba un sombrero, incluso dentro de casa, que al retirarlo revelaba una calvicie que intentaba disimular peinando los escasos cabellos que le quedaban por encima. Tenía manos pequeñas para un hombre de su tamaño, con dedos cortos y gruesos como salchichas, adornados invariablemente con un anillo grande y dorado en el dedo meñique. El coronel Justino era el miembro más anciano y respetado del grupo, un hacendado de 65 años, delgado como un junco y alto, siempre vestía de manera impecable, incluso en el calor más sofocante. No era un coronel de verdad, era un título que la gente le otorgaba debido a su gran poder en la región, sus vastas tierras y su numeroso ganado.
Se rumoreaba que había ordenado asesinar a personas por ofensas mucho menores que una simple discusión y que tenía secuaces diseminados por todo el estado. Su mirada era la más aterradora de todas, ojos claros, casi transparentes, que parecían carecer de alma. Anacleto era un comerciante de ganado de unos 45 años que viajaba por toda la región comprando y vendiendo reses. Era un hombre fuerte, con un cuello tan grueso como el muslo de un hombre común, y manos callosas por el arduo trabajo. Cuando estaba sobrio, era incluso un tipo tranquilo, pero cuando bebía, y lo hacía con frecuencia, se transformaba en una bestia. Ya había matado a 2 hombres en peleas de bar y había salido impune en ambas ocasiones. Era vox populi, que sobornaba a delegados y jueces en 3 ciudades distintas. Olavo era, a primera vista, el menos amenazante de todos. Gerente del banco local, un hombre de apariencia distinguida, siempre vestido con un traje impecable, cabello bien cortado y peinado con gomina. Hablaba con suavidad, era educado y asistía a la iglesia los domingos con su esposa, la hija de un rico hacendado, y sus 3 hijos. Trataba a todos con una sonrisa amplia y al cruzarse con alguien en la calle, saludaba incluso a las empleadas domésticas con un buenos días o un ¿cómo está? Pero detrás de toda esa fachada se escondía el peor de todos, el más pervertido y cruel, precisamente porque nadie lo sospecharía. Por último, estaba el doctor Fausto, el médico del pueblo, un hombre de unos 55 años, viudo, que vivía en una casa grande cerca de la plaza. Era el único que a veces mostraba algún atisbo de conciencia, algún remordimiento en la mirada. Una vez incluso me dio un analgésico después de que Anacleto hubiera sido particularmente brutal, como si una simple pastilla pudiera compensar lo que él mismo también hacía. Se reunían en la pensión una vez al mes, siempre en la noche de luna llena. El coronel Justino era supersticioso y afirmaba que la luna llena aumentaba la potencia de los hombres. Ellos lo llamaban la cena de los amigos, pero nosotras, las empleadas, lo conocíamos por otro nombre, la noche del terror. Comenzaba como una cena normal. Nosotras servíamos comida de buena calidad que Arlindo mandaba preparar especialmente con los mejores ingredientes: lechón asado, gallina de campo, arroz carretero hecho con carne seca de la mejor calidad y abundante cachaza de la buena, whisky importado que Arlindo guardaba celosamente. Guardado bajo llave en un armario destinado únicamente para esas ocasiones especiales, se encontraban el vino y la cerveza. Comían, bebían y compartían anécdotas, soltando carcajadas estruendosas. Después comenzaba el juego de cartas. Generalmente las apuestas eran elevadas, involucrando dinero, ganado y, en ocasiones, hasta terrenos, pero también apostaban otras cosas. Era en ese punto cuando la noche comenzaba a tomar un cariz oscuro. Ahora, antes de narrar la parte más sombría de esta historia, quiero poner a prueba la valentía de quien me escucha. Apuesto a que muchos de ustedes no tendrán el coraje suficiente para presionar ese pequeño botón de me gusta después de lo que están a punto de oír. Solo aquellos con un corazón fuerte lograrán llegar hasta el final y, aún así, mostrar su aprobación. ¿Serás tú lo suficientemente valiente? Una vez que el alcohol había fluido abundantemente y el juego se acercaba a su conclusión, don Arlindo se ponía de pie y anunciaba con una sonrisa repugnante: «Es hora del postre». Aplaudía 3 veces y nosotras, una por una, éramos llamadas a entrar en la sala. Neusa, Cleonice, yo y cualquier otra joven que estuviera trabajando en la pensión en ese momento. Nos formábamos en fila, con la cabeza gacha, temblando de miedo. Nos examinaban como si fuéramos ganado en una subasta. Hacían comentarios sobre nuestros cuerpos,
sobre quién les parecía más apetecible esa noche. A veces, incluso apostaban sobre nosotras en la mesa de cartas, donde el ganador obtenía el derecho de elegir primero. En otras ocasiones, se peleaban entre ellos, cada uno deseando a una en particular. Yo, por ser la más joven, era siempre la más codiciada. Jovencita, sabrosa, tiene la carne más tierna, ¿verdad?, decía el coronel Justino, mientras me acariciaba el rostro, y yo luchaba por no vomitar por el hedor a alcohol y cigarro que emanaba de él. Esta todavía está verde, comentaba Anacleto, pellizcándome con tanta fuerza que dejaba marcas moradas en mis brazos y muslos. Olavo, por su parte, fingía ser amable. «Ven con el tío», decía con esa voz suave, ofreciéndome un dulce como si fuera una niña pequeña. «Te trataré bien hoy». Era una mentira, por supuesto. Su bondad se esfumaba tan pronto como se cerraba la puerta de la habitación. El doctor Fausto, al menos, no simulaba. Permanecía allí, silencioso, con la mirada baja, como si sintiera vergüenza. Pero eso no le impedía hacer las mismas cosas que los demás. Y don Arlindo, él se creía nuestro dueño. Decía que, como nos había comprado, tenía el derecho de usarnos como quisiera y de prestarnos a sus amigos. Intenté resistirme la primera vez, cuando don Arlindo anunció que yo sería servida esa noche. Grité, supliqué, intenté correr hacia la cocina, pero Anacleto me atrapó con esas manos enormes, inmovilizándome como si fuera una muñeca de trapo. Ellos se rieron de mi resistencia, les pareció divertido. «Así es como es bueno, muchachos», comentó el coronel Justino. «Cuando se resisten, la diversión es mucho más sabrosa». Don Arlindo dijo que, como él me había traído a la pensión, tenía derecho a la primera vez. Los otros estuvieron de acuerdo, pero con la condición de que pudieran presenciarlo. Y así fue. Me llevaron a su habitación, me arrojaron sobre la cama como un saco de papas. Intenté cubrirme, protegerme, pero ¿de qué servía? Eran 5 hombres adultos contra una niña de 14 años. Lo que sucedió esa noche, y en tantas otras después, es difícil de contar, no solo por la vergüenza, por el trauma, sino porque hacían cosas que yo ni siquiera sabía que existían. Me tumbaron en esa cama vieja, rasgaron mi vestido sencillo como si fuera papel. Temblaba tanto que la cama se sacudía. Las lágrimas corrían sin cesar mientras suplicaba que me dejaran ir. Decía que quería volver con mi madre. Ellos solo se reían. Arlindo fue el primero en quitarse el sombrero y el cinturón, aunque mantuvo el resto de su vestimenta, abriendo solo lo estrictamente indispensable. Los demás permanecieron alrededor del lecho, observándolo todo con botellas de licor en las manos, formando un círculo a modo de aquelarre, sugiriendo posiciones, indicando maneras de sujetarme. Sujeten sus brazos así, voltéenla de lado, tápenle la boca para que los huéspedes no escuchen. Bebían y celebraban como si estuvieran en una festividad y no en una alcoba donde una jovencita de 14 años era ultrajada. El señor Arlindo sudaba copiosamente, tanto que su sudor caía sobre mí, un sudor denso y repulsivo que se mezclaba con el hedor del alcohol. Gemía y susurraba cosas a mi oído, diciéndome que era suya, que me había comprado y que podía hacer lo que quisiera. Se jactaba ante sus camaradas. «A esta la traje desde Coxim, tan jovencita que no sabe nada. Todavía soy yo quien le está enseñando todo». Ellos reían y aplaudían como si se tratase de una gran hazaña. Al concluir, se levantó arreglándose la ropa con orgullo. Los otros lo ovacionaron como si hubiese realizado algo admirable. «¿Ahora a quién le toca?», preguntó como si estuviera ofreciendo un pedazo de pastel en una celebración. El coronel Justino fue el siguiente. Él era distinto, le complacía lastimar a propósito. Tiraba de mi cabello con fuerza hasta arrancar mechones,
Mordía mis hombros y brazos dejando marcas profundas. Apretaba mi cuello hasta casi hacerme perder el conocimiento por falta de aire. «Llora más fuerte», decía, incrementando la presión cuando intentaba contenerme. «Me gusta cuando lloran», afirmaba, sintiendo un placer particular al ver el miedo en mis ojos, al verme tratando de escapar sin tener a dónde ir. Cada uno de mis gritos parecía alimentar algo enfermizo en su interior. Después vino Anacleto, fuerte como un toro. Apenas necesitaba sujetarme. Su peso era suficiente para inmovilizarme. Su aliento aguardiente era tan intenso que me provocaba náuseas. Era torpe, bruto, sin ninguna consideración sobre si me estaba lastimando o no. «Es solo una empleadita, ni siquiera es gente», les decía a los demás cuando me quejaba del dolor. En ocasiones, bebía tanto que no lograba finalizar lo que comenzaba, lo cual lo enfurecía aún más, golpeándome y culpándome por su propia incapacidad. Olaf era el más cruel, pero de una manera diferente. Le gustaba humillar, hacerme sentir menos que un animal. Me obligaba a adoptar posiciones vergonzosas, a hacer cosas degradantes, mientras él observaba con esa sonrisa amable que mostraba en la calle. Asimismo, ahora di que te está gustando, ordenaba, y si no obedecía tenía métodos sofisticados de dolor. Sabía exactamente dónde presionar, dónde torcer para causar el máximo sufrimiento sin dejar marcas visibles. «Aprendí anatomía en la escuela», se jactaba ante los demás. «Sé exactamente dónde duele más». El doctor Fausto era el último. Cuando llegaba su turno, yo ya estaba tan lastimada, tan exhausta, que apenas podía mantener los ojos abiertos. Le gustaba simular que era médico, incluso en esos momentos, usando términos técnicos, tratándome como a una paciente. «Voy a examinarte ahora», decía con un tono falsamente cordial. «Esto puede incomodar un poco». Era su manera de intentar disfrazar para sí mismo lo que estaba haciendo, supongo, como si al llamarlo por otros nombres, aquello se transformara en otra cosa, y nunca se marchaban. Después de terminar, se quedaban allí, bebiendo más, conversando sobre mí como si fuera un objeto que acababan de usar, comparando desempeños, dándose notas unos a otros, discutiendo qué había sido mejor o peor. Planeaban modificar la situación desfavorable para el futuro, como si discutieran la siguiente partida de naipes. Yo, tendida en esa cama, era ignorada por completo, a menos que alguno decidiera regresar por otra ronda, como lo llamaban. Lo más terrible era observar el deleite que experimentaban, no solo en el acto en sí, sino al percatarse del dominio absoluto que ejercían sobre mí, la certeza de que harían lo que quisieran, sin que nadie me auxiliara, de que no tenía escapatoria. Aún no comprendía la vida, pero sabía cómo desplazarme. Me arrastraba por los pasillos procurando no generar ruido para no despertar a los huéspedes. Las otras jóvenes me brindaban ayuda en la medida de sus posibilidades. Neusa, con un paño húmedo para limpiar la sangre, Cleonice, con un té para reconfortar. Nadie pronunciaba palabra alguna, no era necesario. Todas conocían la situación, todas habían experimentado lo mismo. Al día siguiente actuaban como si nada hubiera acontecido. Desayunaban lo que yo servía, hojeaban el periódico, conversaban sobre negocios. Olavo regresaba al banco, el doctor Fausto a su consultorio, el coronel Justino a su hacienda, Anacleto a sus viajes. Don Arlindo permanecía en la pensión, impartiendo órdenes, discutiendo por cualquier objeto fuera de lugar, y cuando nuestras miradas se cruzaban, esbozaba una sonrisa que proclamaba: «Pronto habrá luna llena de nuevo», y lamentablemente siempre llegaba ese momento. Cuando todos estaban presentes, en ocasiones me obligaban a complacer a 2 o 3 simultáneamente.
Cada orificio de mi cuerpo era utilizado, ultrajado, profanado. Se jactaban, competían entre sí, comentaban sobre el desempeño de los demás. Era como si yo careciera de humanidad, como si fuera un simple objeto destinado a su placer, desprovisto de sentimientos y dignidad. Las otras jóvenes sufrían lo mismo. Neusa, quien llevaba años allí, exhibía una mirada inerte durante esas noches. Realizaba todo mecánicamente, como un robot, como si su alma hubiera abandonado su cuerpo, dejando únicamente la envoltura para su uso. Cleonice lloraba silenciosamente todo el tiempo, lágrimas resbalando por su rostro, sin emitir sonido alguno. No toleraban que hiciéramos ruido, excepto los sonidos que nos ordenaban producir. Cuando la noche finalmente concluía, alrededor de las 3 o 4 de la madrugada, dormían dispersos por las habitaciones de la pensión. Nosotras nos aseábamos para eliminar esa sensación repugnante de la piel, frotando hasta lastimarnos, hasta sangrar en algunas áreas, pero la inmundicia que dejaban parecía impregnarse en el interior, donde ninguna agua podía alcanzar. Al día siguiente debíamos despertar a la hora habitual y trabajar como si nada hubiera sucedido. Prepararles el desayuno, servirles, limpiar, sonreír cuando lo ordenaban, y ellos actuaban como si la noche anterior nunca hubiera existido. Olavo volvía a ser el gerente de banco respetable, el doctor Fausto, el médico atento, el coronel Justino, el hacendado poderoso, Anacleto, el comerciante exitoso. Don Arlindo nos trataba como empleadas, hasta la siguiente luna llena. Esto se repetía cada mes. No había escape, no había descanso. En algunas ocasiones, entre una luna llena y otra, alguno de ellos aparecía solo en la pensión y exigía servicio especial. Don Arlindo nunca se negaba. Al fin y al cabo, eran sus amigos, sus cómplices, y él mismo utilizaba a cualquiera de nosotras cuando le apetecía, a cualquier hora del día o de la noche. Bastaba con golpear los dedos sobre la mesa de una manera específica que ya conocíamos su significado. Claudia, una joven que llegó poco antes que yo, no lo soportó. Después de una noche particularmente brutal con Anacleto, quien había ido más allá y la había utilizado de maneras que ni siquiera puedo describir, esperó a que todos durmieran y se ahorcó. Una sábana atada a una viga fue todo su adiós. Su belleza solo provocó un murmullo matutino, ni siquiera un funeral digno tuvo. La arrojaron en un terreno baldío sin nombre, en una cruzada desolada, sin nadie que la llorara, excepto nosotras, las otras prisioneras de ese infierno. Ver lo que le ocurrió a Claudia me impulsó a tomar una decisión. No permitiría que mi vida terminara de esa manera, no me dejaría destruir por completo, no les daría el placer de quebrarme hasta el punto de quitarme la vida. Sobreviviría de una forma u otra y quién sabe, tal vez algún día escaparía. Después de meses en ese lugar, creí que había encontrado mi oportunidad. Era un domingo. Arlindo había ido a la ciudad para participar en una subasta de ganado y no regresaría hasta la noche. Neusa estaba enferma, su cuerpo ya no soportaba los abusos. Cleonice estaba ocupada con la ropa. Nadie me estaba prestando atención. Tomé mi pequeña bolsa, escondida debajo del colchón, solo con el mortero de madera de mi abuela y unos pocos centavos que había logrado ahorrar, y salí por la ventana de la cocina. Salté el muro bajo que separaba la pensión de la calle trasera y comencé a correr como nunca antes lo había hecho en mi vida. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a explotar, la adrenalina recorriendo mis venas, una sensación de libertad, aunque fuera momentánea. Logré llegar hasta la carretera que salía de la ciudad. No sabía a dónde ir, solo que tenía que ser lejos de allí. Caminé durante horas.
mis pies ya sangrando dentro de los zapatos viejos, el sol implacable castigándome. Pero cada paso parecía acercarme más a la libertad, más lejos de ese infierno. No había caminado ni 15 kilómetros cuando escuché el sonido de un motor. Me escondí en una maleza al borde de la carretera, mi corazón casi saliéndose de mi pecho. Un auto pasó de largo y respiré aliviada. Pero pronto otro vehículo se acercó, más despacio. Era la camioneta de Anacleto. Pasó por donde yo estaba, disminuyó la velocidad como si hubiera notado algo, y luego continuó. Pensé que había escapado. Salí de mi escondite y seguí caminando, con más prisa, queriendo aprovechar que la carretera parecía vacía. Fue entonces cuando escuché el motor de nuevo, más cerca. Antes de que pudiera esconderme otra vez, la camioneta se detuvo a mi lado y Anacleto saltó. «Mira lo que tenemos aquí, una ratita huyendo de la ratonera», dijo Anacleto, con ese aliento aguardiente que nunca lo abandonaba. De inmediato me agarró del cabello con fuerza, arrastrándome hacia la camioneta mientras yo gritaba y me resistía. «Cállate, desgraciada, o te rompo los dientes aquí mismo». Me arrojó a la carrocería como a un animal. Ató mis manos y pies con una cuerda que usaba para sujetar el ganado y regresamos a Dourados, a la pensión, al infierno del que había intentado escapar. Durante todo el camino me estuvo diciendo lo que Arlindo me haría, el castigo que recibiría esta vez. «Creo que te mata, niña, y si no te mata, te hará desear estar muerta». Cuando llegamos, Arlindo ya había regresado de la subasta. Anacleto me arrastró del cabello hacia adentro, me tiró al suelo de la sala frente a todo el mundo. Los huéspedes, las otras empleadas. «Arlindo, mira lo que encontré, intentando escapar», anunció, dándome una patada en las costillas para obligarme a ponerme de rodillas en el suelo. El castigo fue peor de lo que podría haber imaginado. Arlindo mandó llamar a los otros tres, el coronel Justino, Olavo y el doctor Fausto. Quería que todos vieran lo que les sucedía a quienes intentaban huir. Quería que fuera un ejemplo para todas nosotras. Me ataron a una silla en el centro del salón. Cada uno de ellos me golpeó con cinturón, a mano abierta y con los pies. Usaban lo que tuvieran a su alcance. El coronel Justino empleó su látigo de montar Anacleto, un trozo de cuerda mojada que quemaba al contacto con la piel. Olavo prefería sus manos, adornadas con anillos pesados en cada dedo, que abrían cortes con cada golpe. El doctor Fausto fue quien menos me agredió, pero aún así participó. Arlindo usó su cinturón predilecto, aquel con la hebilla grande que exhibía con orgullo. Los golpes me llevaron al desmayo. Cuando recobré la conciencia, yacía abandonada en el sótano de la pensión, un lugar sombrío y húmedo, donde almacenaban cajas viejas y comida en descomposición. Permanecí allí durante 2 semanas, recibiendo una escasa ración de agua y sobras de comida una vez al día. El resto del tiempo transcurría en la oscuridad y el silencio, interrumpidos ocasionalmente por los pasos de alguien arriba o por el correteo de las ratas que compartían ese espacio conmigo. Cuando finalmente me sacaron de allí, apenas podía sostenerme en pie. Había perdido tanto peso que mis costillas se marcaban bajo la piel, mi tez estaba amarillenta y mi cabello se caía a mechones. Pero lo más grave no eran las heridas físicas, sino lo que había sucedido en mi interior. Algo se había roto en mí. La joven llena de esperanza que aún creía en la bondad humana había muerto en aquel sótano oscuro. Regresé al trabajo como si nada hubiera pasado, cocinando, limpiando, sirviendo y soportando los abusos de los 5 hombres. Sin embargo, por dentro, algo había cambiado. Ya no sentía solo miedo y desesperación, sino una rabia fría y calculadora, una determinación férrea de sobrevivir a cualquier costo y algún día
hacerles pagar por lo que me habían hecho. Aproximadamente un mes después de mi castigo, conocí a la persona que cambiaría mi vida para siempre, doña Jandira. Era una anciana curandera, conocedora de todas las hierbas y plantas medicinales. Venía una vez por semana a la pensión a vender sus preparados, tés para el dolor de estómago, pomadas para los moretones y garrafadas para levantar el ánimo de los hombres, como decía con una sonrisa pícara. Arlindo le permitía entrar porque sus preparados realmente funcionaban y los huéspedes los apreciaban. Él mismo utilizaba un bálsamo que ella preparaba para sus dolores de espalda. Además, doña Jandira era discreta. No hacía preguntas ni se entrometía donde no la llamaban, pero observaba con aquellos ojos pequeños y vivaces que parecían ver más allá de las apariencias. Notaba todo: la forma en que las empleadas caminábamos cabizbajas, las heridas apenas disimuladas bajo la ropa, el terror en nuestros ojos cuando Arlindo o alguno de los otros 4 se acercaba. Un día, mientras la ayudaba a llevar unos potes de hierbas a la cocina, me tomó del brazo con delicadeza pero con firmeza. Me miró fijamente a los ojos de una manera que parecía escudriñar mi alma y susurró: «Sé lo que pasa aquí, muchacha, y sé que no te lo mereces. Ninguna de ustedes se lo merece». Me quedé paralizada, sin saber qué responder. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien me hablaba como si fuera un ser humano, no un objeto, como si mi dolor importara. Quise llorar, gritar, abrazarme a ella e implorarle que me sacara de allí, pero había aprendido de la peor manera que confiar en alguien podía ser peligroso. «No puedo sacarte de aquí ahora», continuó, aún susurrando. «Son poderosos, tienen amigos en la policía y en el gobierno, pero puedo enseñarte algunas cosas que te ayudarán». Colocó en mi mano una bolsita de tela llena de hierbas secas. «Esto es para el dolor, hiérvelo en agua». Y bebió cuando ellos... Después de que ellos... No necesitó completar la frase. Comprendí lo que quería decir. Tomé la bolsita y la oculté en el bolsillo de mi delantal. «Gracias», susurré de vuelta, la voz apenas audible. «Vengo todos los jueves», dijo. «Si necesitas algo, búscame. Y recuerda, hasta la hierba más pequeña y frágil puede derribar a un hombre grande si sabes cómo usarla». En ese momento, pensé que hablaba en sentido figurado, que quería decir que incluso yo, tan débil e indefensa, podía encontrar la fuerza para sobrevivir, para resistir. Solo más tarde entendí el verdadero significado de aquellas palabras, que literalmente me estaba ofreciendo un camino peligroso, sí, lleno de riesgos, pero un camino que podría llevar a la justicia que el mundo nunca me daría. Aquella noche, tendida en el delgado colchón del cuartito que compartía con las otras, mientras escuchaba los ronquidos de seu Arlindo provenientes de su habitación al final del corredor, tomé una decisión. No iba a morir allí, a terminar como ella o como tantas otras antes. Iba a sobrevivir, iba a aguantar lo que tuviera que aguantar y, un día, de algún modo u otro, iba a hacer justicia. No sabía cómo aún, no sabía cuándo, pero sentía en el fondo del alma que la respuesta estaba de alguna forma ligada a aquella señora de mirada sabia y manos arrugadas que parecía conocer los secretos de las plantas, aquella que me miró no como víctima ni como cosa, sino como una guerrera en potencia, aquella que, sin saberlo, había acabado de plantar en mí la semilla de la venganza. Después de aquella primera conversación con doña Jandira, algo cambió dentro de mí. Una pequeña llama de esperanza que creía extinguida comenzó a titilar de nuevo. No era una esperanza de fuga. Después del castigo que recibí por la tentativa fracasada, sabía que salir corriendo de allí no era una opción. Era una esperanza diferente, más sombría tal vez, pero era la única que tenía. Comencé a esperar ansiosamente los jueves,
el día que doña Jandira venía a la pensión a vender sus preparados. Mientras la ayudaba a cargar los potes y botellas, intercambiábamos palabras en susurros. Al comienzo eran solo orientaciones simples. Este té ayuda con los machucados por dentro. Esta pomada alivia el dolor en las partes que ellos machucan más. Con el tiempo, ella fue ganando confianza en mí y yo en ella. Un día, cuando no había nadie cerca, me llamó a un rincón y me dijo en voz baja: «Quiero mostrarte cosas que la abuela me enseñó, cosas que necesitas saber para defenderte de ese hombre cruel». Lo que comenzó como remedios para aliviar mi sufrimiento, poco a poco se transformó en lecciones secretas sobre el poder de las plantas. Doña Jandira conocía cada hierba, cada raíz, cada flor del cerrado. Sabía lo que curaba y, más importante para mi situación, lo que hacía mal. Todo en la naturaleza tiene dos lados, explicaba. La misma planta que salva puede matar si se usa de otro modo, en otra cantidad. Una planta en especial llamó mi atención, la María Sinvergüenza, aquella florcita que todo el mundo tiene en el patio, que crece fácil en cualquier rincón, que tiene hojas verdes brillantes. Doña Jandira decía: «Es hermosa, pero es peligrosa, y lo mejor, no deja rastro después de que la persona muere». Aprendí a identificar la planta, a secar las hojas, a moler las raíces hasta obtener un polvo fino que podía ser añadido a la comida sin que nadie lo notara. El cheiro fuerte. Ya tenía un escondite perfecto. Mi almofariz de madera, herencia de mi abuela, era la única cosa que había conseguido traer de casa y que, por un milagro, no me habían quitado. Tenía un fondo falso. En un escondite secreto, conocido solo por mí, empecé a resguardar mi medicina especial, como la llamaba doña Jandira, pequeñas dosis, meticulosamente medidas y listas para usarse. El plan se fue concretando gradualmente en mi mente. Requería suma paciencia y discreción. Era crucial que todo pareciera una fatalidad, una mera coincidencia desafortunada. Y debía comenzar por el miembro más vulnerable del grupo, aquel de quien nadie sospecharía si enfermaba primero. El doctor Fausto fue mi primera elección, no por ser el más valioso, pues ninguno lo era, sino por su profesión. Si él enfermaba y fallecía por causas aparentemente naturales, nadie cuestionaría nada. Después de todo, era médico. Así que empecé a añadir pequeñas cantidades del veneno a su café, el mismo que yo servía a todos los residentes del hostal cada mañana. Era una pizca casi imperceptible, apenas una sombra, pero suficiente para que, día tras día, se fuera acumulando en su organismo. Al principio, nada ocurrió. Llegué a dudar de la efectividad del veneno. Sin embargo, al tercer mes, el doctor Fausto comenzó a quejarse de fatiga y dolores articulares. «Debe ser la edad», comentaban los demás. Él mismo se diagnosticó reumatismo, tal vez un poco de anemia, y se autorrecetó tónicos, pastillas e inyecciones que él mismo se aplicaba. Pero nada parecía aliviarlo. Para el sexto mes su deterioro era evidente. Estaba notablemente más delgado, su piel adquirió un tono amarillento y sus ojos se hundieron en las órbitas. Sufría fiebres intermitentes y sudores nocturnos, además de una tos seca y persistente. Dejó de asistir a las cenas especiales. Ya no tenía energías para ello. Los demás se burlaban de su ausencia, comentando que el doctor necesitaba vitaminas y una buena mujer, entre risas. En el octavo mes, el doctor Fausto fue encontrado muerto en su cama. Se había hospedado en el hostal durante 3 días, atendiendo a algunos pacientes de la ciudad. Lo encontraron rígido, con la boca abierta en un grito silencioso, como si en el último instante hubiera comprendido lo que sucedía. El diagnóstico oficial fue infección generalizada de origen desconocido. El cuerpo se pudre por dentro, a veces sin que sepamos por qué, explicó el médico que vino de otra ciudad para expedir el certificado de defunción.
Observé el velorio desde la distancia, sirviendo café a los dolientes. Un café puro, sin añadiduras, para todos, excepto para uno. Anacleto fue el siguiente. Con él, incrementé ligeramente la dosis, sin exagerar para no despertar sospechas, pero lo suficiente para acelerar el proceso. Él ya bebía en exceso, así que su hígado probablemente estaba dañado, lo cual facilitó la acción del veneno. Al principio, experimentó síntomas similares a una resaca: náuseas, dolor de cabeza, fatiga. Nadie se sorprendió, ya que siempre estaba ebrio. Después, su piel comenzó a amarillear, sus ojos se inyectaron de sangre, perdió el apetito y adelgazó drásticamente. Su cuerpo se hinchaba en algunas zonas y se marchitaba en otras. «Estás bebiendo demasiado, compadre», le advertía Sewar-Lindo, sin sospechar que el problema no era solo el alcohol, o mejor dicho, no únicamente el alcohol. 1 año y 2 meses después de que comenzara a envenenar su café, Anacleto se desplomó durante una venta de ganado. Estaba en pleno remate cuando, de repente, se desplomó al suelo, echando espuma por la boca. Lo trasladaron al hospital más cercano, pero ya era demasiado tarde. Falla hepática aguda, dictaminaron. Resultado de años de excesos con la cachaza. Comentaban todos en el funeral. Nadie sospechó nada. El coronel Justino resultó ser un blanco más difícil. Era delgado, resistente como un chivo viejo y desconfiado por naturaleza. No bebía tanto como Anacleto ni tenía los vicios del doctor Fausto con sus propios medicamentos. Comencé a aumentar la dosis muy gradualmente, con extrema precaución. Él era muy observador y si el café tenía un sabor diferente, lo notaría de inmediato. Los síntomas tardaron más en manifestarse. El primero fue una tos que, después, su respiración se complicó, sintiendo como si sus pulmones estuvieran perpetuamente repletos de algo. Su carácter se tornó más irritable, incluso violento, si tal cosa era posible. En las noches especiales ya no rendía como antes, su cuerpo no respondía. La frustración lo invadía y la descargaba en las muchachas con bofetadas y puñetazos, lo que solo exacerbaba su dificultad para respirar. 1 año y 9 meses después de que comenzara a servirle el café especial, el coronel Justino experimentó una crisis respiratoria tan severa que cayó de la silla durante la cena, su rostro morado y convulsionándose. Nadie pudo socorrerlo. Cuando el médico llegó, solo pudo certificar su deceso. Enfisema pulmonar fue el diagnóstico, común en hombres de su edad. Buscaron a su familia para el funeral, pero descubrieron que no tenía a nadie, solo empleados atemorizados que ni siquiera se presentaron para despedir a su temido patrón. Olavo fue el penúltimo gerente del banco. Tan meticuloso con su apariencia de hombre exitoso, comenzó a consumirse de una manera que no podía ocultar. Primero fueron dolores en el pecho que intentaba disimular, seguidos de mareos y desmayos que justificaba como bajas de presión. Empecé a notar que tomaba medicamentos a escondidas y que tenía consultas secretas con médicos de otras ciudades. Dejó de venir a la pensión con tanta frecuencia y sus visitas se volvieron más esporádicas y breves. En las noches especiales aparecía solo para beber y conversar, inventando pretextos para no participar en la parte principal, como ellos la llamaban. Los demás se burlaban de él, tildándolo de cobarde y viejo antes de tiempo, ignorando que literalmente se estaba muriendo de pie. 2 años y 4 meses después de que comenzara a servirle el veneno, Olavo sufrió un infarto en medio del banco, frente a varios clientes. Se desplomó sobre su escritorio ordenado, derribando todo. Sus ojos, dilatados por el pavor, revelaron el horror del momento. Dicen que intentaron reanimarlo durante más de 1 hora, pero fue en vano. En el funeral, su elegante esposa, vestida de negro,
Lloraba discretamente. Sus hijos, ya adultos, parecían más preocupados por la herencia que por la pérdida de su padre. Nadie mencionó sus hábitos secretos en la pensión. Que en paz descanse. Finalmente solo quedó don Arlindo. Con él tuve que ser aún más paciente. Era el único que podía sospechar algo, atar cabos y darse cuenta de que todos sus amigos habían muerto en circunstancias similares en los últimos años. Mantuve la dosis pequeña y constante, trabajando lentamente. 3 años después de iniciar mi plan, don Arlindo era irreconocible. El hombre gordo e imponente se había convertido en una sombra delgada y encorvada. Su piel flácida colgaba donde antes había grasa. Sufría de todo un poco: dolores de cabeza constantes, problemas digestivos, debilidad en las piernas y visión borrosa. Consultó a varios médicos, tomó todo tipo de medicamentos e hizo promesas a todos los santos. Nada funcionó. Lo que más me sorprendió fue que, incluso enfermo y débil, no cesó con los abusos. Disminuyó, claro. Su cuerpo ya no permitía los excesos de antes, pero aún nos llamaba a su habitación y nos usaba como objetos. La diferencia era que ahora, mientras él hacía lo suyo, yo ya no lloraba. Lo miraba a los ojos con una sonrisa leve, casi imperceptible, sabiendo que cada día podría ser el último. Y así fue hasta el final. Una mañana fui a llevarle el café como hacía todos los días. Di 2 golpes en la puerta, como de costumbre, sin respuesta. Golpeé de nuevo, más fuerte, pero nada. Abrí la puerta despacio y lo encontré en la cama, con los ojos abiertos, fijos en el techo, y el rostro contorsionado en una mueca de dolor. Había muerto hacía algunas horas, exhalando su último suspiro. El plan finalmente se completó. Su Arlindo expiró. Que alguien llame a las autoridades. No, espere. La taza, aquella que había preparado con una dosis ligeramente superior a las anteriores, solo para asegurarme. El médico forense que certificó la defunción estaba atónito. Nunca he visto algo así, declaró, examinando el cuerpo. Parece que todos sus órganos colapsaron simultáneamente: corazón, riñones, hígado, pulmones, todo dejó de funcionar. Escudriñó la habitación, como buscando indicios. ¿Tomaba algún medicamento? ¿Comió algo inusual? Lo de siempre, doctor, respondí, con la mirada gacha, asumiendo el papel de la sirvienta humilde que creían que era. El café de la mañana, el que servía cada día, de la misma forma, en la misma taza. Ahora dígame algo con sinceridad. ¿Cree que hice mal? Asesiné a 5 hombres lentamente, envenenándolos en el café, observándolos a los ojos cada día mientras se consumían. ¿Fui una asesina o impartí justicia donde nadie más lo haría? ¿Qué habría hecho usted en mi lugar, sabiendo que ellos seguirían arruinando las vidas de otras muchachas como yo? Cuénteme en los comentarios. Quiero saber su opinión al respecto. Con la muerte de su Arlindo, todo se transformó en la pensión. Descubrimos que no tenía familia cercana, ningún pariente que se interesara por el negocio. Un sobrino de São Paulo apareció únicamente para vender la propiedad y quedarse con el dinero. No le importó en absoluto el destino de las empleadas, de las protegidas de su tío, como las llamaba con desprecio. La pensión fue adquirida por un comerciante local que tenía otros planes para el inmueble: convertirlo en un almacén. Todas fuimos despedidas, recibiendo únicamente el pago del último mes, el primero y único que muchas de nosotras habíamos recibido en años de trabajo. Por primera vez en 13 años me sentí libre. Podía ir a donde quisiera, hacer lo que me placiera. El problema era que no tenía a dónde ir, ni sabía hacer mucho más que cocinar y limpiar. Estaba 17 años más vieja. El sufrimiento envejece a uno por dentro y por fuera. Entonces, doña Jandira, en un momento crucial, me ofreció refugio en su hogar. No era una mansión grandiosa,
pero tenía espacio para que me acomodara. Su casa era pequeña, pero acogedora, ubicada en las afueras de Dourados. Tenía un patio inmenso, repleto de plantas de todo tipo, las que utilizaba para remedios, para condimentos, para sus preparados especiales. En la parte trasera, una pequeña huerta nos proporcionaba casi todo lo que necesitábamos para comer. Era sencillo, pero después del infierno de la pensión, parecía el paraíso. Viviendo con doña Jandira, aprendí mucho más que a envenenar café. Aprendí a curar también, a identificar plantas medicinales, a preparar ungüentos y tés que aliviaban dolores, curaban heridas, bajaban la fiebre. Aprendí recetas antiguas que se transmitían de generación en generación en su familia. Y, sobre todo, aprendí a cocinar de verdad. No solo lo básico que hacía en la pensión, sino platos elaborados, sabrosos, con condimentos que hacían toda la diferencia. Fue doña Jandira también quien me ayudó a conseguir mi primer empleo de verdad. Conozco al dueño del restaurante Sabor Caipira de aquí cerca, me dijo un día. Está buscando un ayudante de cocina. Le hablé de ti y quiere conocerte. El restaurante era modesto, frecuentado por trabajadores, viajeros, gente sencilla que buscaba comida buena a un precio justo. El dueño, su Juvenal, era un hombre mayor, viudo, que había montado el negocio después de jubilarse como ferroviario. Me dio una oportunidad, a pesar de ser tan joven y sin experiencia formal. Comencé lavando platos, pelando verduras, haciendo el trabajo más básico, pero pronto su Juvenal se percató de que tenía la manera en que manejaba la comida, los sazones. ¿Dónde aprendiste a cocinar así, muchacha?, me preguntaba él, asombrado por el sabor que lograba darle hasta al plato más sencillo. Con las mujeres de mi familia, respondía sin ahondar en detalles. En cierto modo, era verdad. Había aprendido con mi madre, mi abuela, a través del molcajete que me dejó, y con doña Jandira, quien se había convertido en una especie de madre adoptiva para mí. Poco a poco, fui asumiendo más responsabilidades en el restaurante. De ayudante pasé a cocinera, luego a jefa de cocina. Los clientes empezaron a venir específicamente para probar mis platillos. Quiero aquella carne que solo Geralda sabe hacer, decían. Trae aquel frijol con el sazón especial de Geralda. Mi nombre se volvió una especie de garantía de calidad. Mientras construía esta nueva vida, nunca dejé de pensar en la familia que había dejado atrás, en mi madre, en mis hermanos, en el pequeño rancho en Coxim. Cuando logré juntar algo de dinero, decidí que era hora de buscarlos, de saber qué había pasado con ellos en todos esos años. El viaje hasta Coxim fue extraño. Estar en el mismo camino, pero esta vez por elección propia, como una mujer libre, no como una muchacha engañada. El pueblito había cambiado poco. Seguía pequeño, pacífico, con las mismas casas sencillas, la misma plaza central, la misma iglesita blanca. Pregunté por mi familia en la tienda de don Antenor, que aún existía, ahora atendida por su hijo. La familia de don Manuel, que vivía en el rancho cerca del río, la viuda de él, doña Iracema. El muchacho se rascó la cabeza, tratando de recordar. Ah, sí, ya sé. Hace tiempo que no viven más por aquí. Después de que doña Iracema falleció, los hijos se esparcieron. Cada uno se fue para un lado. Como una puñalada en el pecho, supe que mi madre había muerto creyendo que yo estaba viva en algún lugar, quizás hasta feliz, como Seuarlindo había prometido. Murió sin saber la verdad, sin saber el infierno por el cual yo había pasado. De alguna forma era mejor así, que ella se hubiera quedado con la ilusión de que su hija estaba bien, que el sacrificio de mandarme lejos había valido la pena. Conseguí averiguar que mis hermanos mayores se habían ido a Campo Grande, que las muchachas se habían casado y se habían ido a otros estados.
del más chico, nadie sabía nada. Ante la noticia pensé en buscarlos, pero algo me detuvo. ¿Qué les diría? ¿Cómo explicaría los años de ausencia? ¿Qué les contaría de lo que había pasado conmigo, de lo que yo había hecho? Algunas historias son demasiado pesadas para compartirlas, incluso con la familia. Decidí que era mejor dejarlos seguir sus vidas sin el peso de mi pasado. Volví a Dourados con el corazón más ligero, de cierta forma. Ahora sabía que no tenía a nadie esperándome, nadie preguntándose dónde estaba. Era libre de verdad, para construir mi propio camino en adelante. Fue en esa época que empecé a acoger a mujeres que habían pasado por situaciones parecidas a la mía. Primero fue Jurema, que llegó al restaurante toda golpeada, huyendo del marido que la maltrataba. Le di comida, un lugarcito para dormir en la parte de atrás del restaurante. Después la ayudé a conseguir un trabajo de limpiadora en una tienda. Luego vino Margarida, una niña de 15 años que había sido vendida por su padrastro para trabajar en una casa que en realidad era un prostíbulo disfrazado. Ella consiguió escapar antes de que sucediera lo peor, pero no tenía a dónde ir. También la acogí, le enseñé a cocinar, le di un techo hasta que se estabilizó. Una a una, esas mujeres fueron llegando, como si existiera algún tipo de comunicación invisible entre las que sufren. Solo ellas lo saben. Ve a buscar a Geralda del sabor caipira. Ella te ayudará, se decían unas a otras, y yo brindaba mi apoyo como podía, con alimento, un sitio para pernoctar algunas noches, un trabajo temporal, un hombro donde llorar, un consejo basado en la experiencia dura. Detrás de toda esa asistencia residía la convicción de que lo que había hecho, envenenar lentamente a 5 hombres que habían destrozado mi infancia y juventud, había valido la pena, no solo por mi propia liberación, sino por todas las demás mujeres que habrían sufrido en sus manos si hubieran seguido con vida. ¿Cuántas chicas como yo habrían sido traídas a la pensión Buen Descanso si don Arlindo no hubiera bebido aquel último café? Jamás me arrepentí, nunca perdí una noche de sueño pensando en los 5 hombres que asesiné, pero tampoco jamás se lo conté a nadie, hasta hoy, hasta este relato. Algunas historias deben permanecer guardadas por décadas, hasta que todos los involucrados hayan abandonado este mundo, hasta que no exista más riesgo al revelarlas. Así, aquella niña de 14 años, engañada y abusada, se transformó en una mujer decidida a marcar la diferencia, a usar su dolor como combustible para algo más grande. Mi mortero, aquel que ocultaba el veneno que liberó a tantas mujeres sin que lo supieran, pasó a resguardar únicamente hierbas curativas, condimentos que daban sabor a la vida, no a la muerte. Una transformación sutil, pero poderosa, al igual que la mía propia. Trabajé en el restaurante Sabor Caipira durante casi 7 años. Cada mes ahorraba un poquito de mi salario, escondido en una lata vacía de guayaba, enterrada en el fondo del patio de la casa de doña Jandira. Economizaba hasta el último centavo, soñando con el día en que podría tener mi propio negocio. Don Juvenal fue un buen jefe. Me enseñó mucho sobre cómo administrar un negocio, además de cocinar. Cuando empezó a envejecer y su salud se debilitó, me llamó para conversar. Geralda, estoy pensando en vender el restaurante, ya no aguanto el ritmo. Quería que fuera para alguien que lo cuidara con el mismo cariño que yo. Era mi oportunidad, pero el dinero que había reunido no alcanzaba ni la mitad del valor que pedía. Le conté a doña Jandira sobre la propuesta, desanimada por no tener los medios. Fue entonces cuando me sorprendió. Abrió una trampilla en el piso de su sala, revelando un agujero donde guardaba una caja de madera. Dentro había un puñado de joyas antiguas, monedas de oro y algunos billetes de alto valor. «Este es mi seguro de vida», explicó. Lo junté durante años para asegurar que no pasaría necesidad en la vejez,
pero veo que tú lo necesitas más. Con el préstamo de Doña Jandira, que después me aseguré de pagar hasta el último centavo, compré el restaurante de don Juvenal. No era nada lujoso, un salón con 10 mesas, una cocina pequeña pero funcional y una clientela fiel. Conservé el nombre por un tiempo, Respeto Juvenal, pero cuando falleció, meses después, lo cambié a Sabores de Geralda. Me encargaba de todo: compras, cuentas, limpieza, cocina. En los primeros meses apenas lograba sacar lo suficiente para mantenerme, mucho menos para pagar empleados. Fue entonces cuando llegó Rita, una mujer de unos 30 años, morada de tanto ser golpeada por su marido. Con 2 hijos pequeños había huido de casa, con lo que consiguió juntar a las prisas, pero el dinero ya se estaba acabando. Necesitaba trabajo y, principalmente, un lugar donde su marido no la encontrara. Sé limpiar, sé planchar, decía. Casi rogando, me repetía. Solo necesito una oportunidad. Recordé aquellos años atrás, cuando yo misma buscaba ayuda desesperadamente y no la encontré. Ofrecí no solo un trabajo, sino un lugar donde quedarse. Tenía un cuartito en la parte trasera del restaurante que apenas se usaba. Rita y sus hijos podrían quedarse ahí, en casa de doña Jandira, hasta que se estabilizaran. Ella fue la primera. Después vinieron tantas otras. Josefa, que había sido ultrajada por su patrón en la casa donde trabajaba como empleada doméstica. María do Carmo, que salió de una relación abusiva de años sin tener a dónde ir. Luana, una joven del interior que fue traída a la ciudad con promesas de empleo, pero terminó siendo forzada a prostituirse. Conceição, que con 16 años ya tenía un hijo, abandonada por su novio cuando descubrió el embarazo. Una a una fueron llegando, referidas por otras que ya habían pasado por el restaurante o traídas por doña Jandira, que conocía todas las historias tristes de la región. Al principio ofrecía solo trabajo temporal, un rinconcito donde quedarse y comida en la mesa. Con el tiempo me di cuenta de que necesitaba crear un sistema mejor, más organizado. Fue así como nació mi filosofía de contratación. Solo mujeres, preferentemente a aquellas en situación vulnerable que necesitaban más un empleo, que necesitaban una nueva oportunidad en la vida. Les enseñaba a cocinar, servir, administrar y, principalmente, a valorarse de nuevo, a creer que merecían una vida digna. El restaurante comenzó a ganar fama. No era solo por la comida, que ya era reconocida como una de las mejores de la región, sino por el ambiente, por la atención cálida, por el cuidado con cada detalle. Cientos de mujeres especiales estaban allí, sabiendo que entre iguales nadie las juzgaría. Recuerdo vívidamente cuando derribamos la pared que separaba los 2 lugares, duplicando el tamaño del salón. La cocina también creció, permitiendo que más mujeres fueran entrenadas. Fue en esa época cuando empecé a recibir invitaciones para cocinar en eventos importantes de la ciudad: aniversarios, graduaciones, incluso bodas. Al principio iba personalmente, llevando 1 o 2 ayudantes. Después el volumen fue tanto que tuve que montar equipos especiales solo para eso. Era otra oportunidad de dar trabajo y capacitación a las mujeres que me buscaban. El dinero, que antes era tan escaso, comenzó a sobrar. Invertí en equipos mejores, en ingredientes de primera calidad, en capacitación más profesional para las empleadas. Compré una camioneta para facilitar las compras y el transporte para eventos. Construí una casa propia, simple pero confortable, con un patio grande donde pude plantar mis propias hierbas y especias. Esa era solo una parte de la historia. Cuando ya tenía 32 años y el restaurante cumplía su 5º aniversario, tomé una decisión importante.
Necesitábamos algo más estructurado para ayudar a todas aquellas mujeres que llegaban pidiendo auxilio. Un restaurante, por más grande y exitoso que fuese, no daría abasto. Fue entonces cuando creé la fundación Sabores y Saberes. La idea era ofrecer no solo empleos temporales, sino formación profesional completa en gastronomía, un curso de verdad con diploma que permitiera a las alumnas conseguir trabajo en cualquier lugar. El primer año fue experimental, con solo 10 alumnas, usando la propia cocina del restaurante como sala de clase. El proyecto dio tan buen resultado que, en el segundo año, necesitamos un espacio propio. Compré un terreno en los alrededores de Dourados y construí un edificio simple pero funcional, con cocina industrial, salas de clase, dormitorios para las alumnas que no tenían dónde quedarse e incluso una guardería para los hijos de ellas. Todo fue pensado para que ninguna mujer dejase de estudiar por no tener con quién dejar a los niños. Poco a poco, la fundación, conforme avanzábamos, logramos obtener patrocinios de empresas, el apoyo del gobierno municipal y donaciones de personas que creían firmemente en nuestra causa. Contratamos a profesores profesionales y ampliamos nuestro plan de estudios para abarcar no solo las artes culinarias, sino también la administración de negocios, el marketing y el espíritu emprendedor. Nuestro objetivo era que las alumnas no solo se graduaran con habilidades culinarias, sino que también estuvieran preparadas para iniciar sus propios negocios si así lo deseaban. Y fue precisamente eso lo que comenzó a materializarse. Exalumnas abriendo sus propios restaurantes, servicios de banquetes y pastelerías, algunas en la misma ciudad de Dourados y otras en localidades vecinas. De pronto, me di cuenta de que estábamos creando una red. Ya no se trataba únicamente de sabores de la tierra, sino de decenas de establecimientos diseminados por toda la región, todos compartiendo la misma filosofía y brindando oportunidades a otras mujeres. Fue entonces cuando decidí formalizar esta red. En lugar de que cada una trabajara por su cuenta, ¿por qué no unir fuerzas? Creé la marca Paraguas Sabores de la Tierra, estableciendo estándares comunes de calidad visual y un menú base que cada restaurante podía complementar con especialidades locales. A cambio del uso de la marca, que gozaba de reconocimiento y respeto, las propietarias contribuían con un porcentaje de sus ganancias a la fundación. Lo que comenzó como un pequeño restaurante se transformó en 6 unidades en todo el estado de Mato Grosso do Sul. No es un imperio, por supuesto, pero para alguien que empezó desde cero, es mucho más de lo que jamás hubiera soñado. Y lo más importante, más allá del número de restaurantes, es la cantidad de vidas que hemos logrado transformar. Más de 200 mujeres han pasado por la Fundación Sabores de la Tierra, y la mayoría de ellas hoy en día gozan de independencia económica, tienen sus propios negocios y han recuperado su dignidad. A veces me preguntan si me arrepiento de lo que hice, si creo que debería haber buscado justicia por los medios oficiales, denunciado a Arlindo y a los otros 4 ante la policía y esperado a que la ley hiciera su trabajo. Cuando escucho eso, no puedo evitar reír por dentro. ¿Qué justicia existía en aquel entonces para una jovencita pobre del interior? ¿Qué delegado iba a creer en mi palabra contra la de 5 hombres respetados de la sociedad? Algunas personas dirán que actué mal, que debía haber buscado la justicia de los hombres, pero en aquella época, para una chica pobre como yo, ¿qué justicia había? Era su palabra contra la mía, y ellos tenían dinero, poder e influencia, mientras que yo no tenía nada más que mi sufrimiento. Si los hubiera denunciado, lo más probable es que me hubieran tachado de mentirosa, de vagabunda,
de mujer de mala vida que se lo había buscado. O peor aún, podría haber terminado como muchas otras que intentaron denunciar a hombres poderosos, encontradas muertas al borde de alguna carretera, un caso más sin resolver en los archivos de la policía. Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir, para asegurar que no les harían a otras lo que me hicieron a mí. Y nunca he sentido remordimiento. Cada uno de esos hombres destruyó decenas de vidas antes de la mía, y habría destruido decenas más después. ¿Cuántas chicas como yo fueron traídas a la pensión Buen Descanso antes de mí? ¿Cuántas no sobrevivieron para contar la historia? El doctor Fausto, con su respetable bata blanca, abusaba de pacientes vulnerables durante años. Anacleto golpeaba a prostitutas en varias ciudades por donde pasaba, algunas hasta la muerte. El coronel Justino trataba a las hijas de los empleados de la hacienda como si fueran de su propiedad, igual que al ganado. Olavo, el gerente del banco con su impecable apariencia, usaba su posición para chantajear a mujeres que necesitaban préstamos. Y Arlindo, él era el peor de todos, el centro de aquella red de abuso y explotación. El mundo es un lugar mejor sin ellos. Cada taza de café que serví, cada dosis cuidadosamente medida, cada muerte que parecía natural, todo eso fue un acto de justicia que nadie más haría por mí ni por las otras. Ahora, te preguntas, mi descubrimiento ocurrió porque nadie ponía atención en una cocinera callada, una mujer invisible. Éramos como muebles para ellos, objetos ahí para servir, para ser utilizadas, pero no realmente percibidas como seres humanos con la capacidad de pensar, de planear, de ejecutar. Fue ese mismo prejuicio, esa misma subestimación, lo que me facilitó eliminarlos uno a uno, justo frente a sus ojos. Hoy, mirando hacia atrás con la sabiduría que los años otorgan, no tengo duda alguna de que volvería a hacer todo exactamente igual, tal vez con mayor cautela, quizás de una manera diferente, pero el resultado final sería idéntico. Esto se debe a que aprendí desde muy joven que en este mundo a veces es necesario ser tu propia heroína, tu propia salvadora, tu propia justiciera. A las jóvenes que me escuchan, les dejo algunos consejos que aprendí a la fuerza, pagando un precio demasiado alto. Confíen en su instinto, esa pequeña voz interna que les dice que algo no está bien, que esa persona no es de fiar, que esa situación es peligrosa. Esa voz casi nunca se equivoca. No la ignoren por educación, por presión social, por miedo a parecer groseras. Observen las señales de abuso antes de que sea demasiado tarde. Un hombre que controla a quién ven, qué visten, a dónde van, que se enoja cuando expresan opiniones diferentes, que las hace sentir pequeñas, incapaces, dependientes, que comienza con pequeñas agresiones verbales antes de pasar a las físicas. Salgan de esa relación en cuanto puedan. Busquen la independencia económica, de la manera que sea posible. Tengan su propio dinero, su propia cuenta bancaria, sus propios ahorros. El conocimiento, las habilidades y el dinero propio son las mayores armas que una mujer puede tener contra la dependencia y el abuso. Creen una red de apoyo, otras mujeres que puedan ayudarlas cuando lo necesiten, que crean en su palabra, que les ofrezcan un lugar seguro. Eso fue lo que salvó a tantas de las mujeres que pasaron por mi restaurante, saber que no estaban solas. Y, por último, nunca permitan que les arrebaten su dignidad, su valor propio. Pueden quitarles todo, su casa, su dinero, su libertad física, pero si se mantienen intactas por dentro, si no permiten que quiebren su espíritu, siempre podrán reconstruirse. Tengo 87 años ahora. El cuerpo ya no responde como antes. Las manos a veces tiemblan cuando estoy cortando los vegetales.
Las piernas duelen después de un día entero en la cocina, pero la cabeza sigue funcionando bien y el corazón, a pesar de todas las cicatrices, aún late fuerte. Ya no estoy al mando del día a día de los restaurantes. He dejado eso en manos de mis hijas del corazón, mujeres que entrené desde niñas y que hoy son empresarias exitosas. La fundación también tiene su propia directiva, formada por exalumnas que se destacaron. Mi papel ahora es más de consejera, de guardiana de los saberes antiguos. Aún vivo en la misma casa que construí hace décadas, con mi jardín lleno de hierbas y especias. Todavía utilizo el mismo mortero de madera de mi abuela, ahora más desgastado, pulido por el uso constante. A veces, cuando estoy moliendo alguna especia allí, recuerdo lo que guardaba en el compartimento secreto del fondo, el veneno que un día fue salvación, de las vidas que quite para salvar tantas otras. No me arrepiento, nunca me he arrepentido. Si tuviera que hacerlo todo de nuevo, lo haría sin dudarlo. Y estoy segura de que otras mujeres, por ahí también, han encontrado sus propias formas de justicia, sus propios caminos para sobrevivir en un mundo que muchas veces parece hecho para destruirnos. Yo soy Geralda Mesías Queirós, pero pueden llamarme Doña Diniña, y esta fue la historia de mi vida. Un relato de dolor, sí, pero principalmente de superación, la fuerza de una mujer que transformó el veneno que intentaron influir negativamente en tu existencia, tal como ese alimento que rescató a muchos otros. Si te interesa escuchar más relatos como el mío, historias de mujeres que se encararon con las peores situaciones y aún así perseveraron, suscríbete a este canal Sabiduría de la Abuela, pues el conocimiento verdadero no se encuentra en los libros, sino en la experiencia de vivir, y nosotras, las ancianas, tenemos aún mucho que compartir.